Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Dios les bendiga más. Gloria a Dios. Amén. Bienvenido, ¿verdad? Nuevamente. A mi compañera le pueden decir Yare, ella está feliz con eso. A ella le encanta que le digan Yare. Así que bienvenida una vez más. Te agradezco, ¿verdad?, que hayas aceptado la invitación. Y, ¿verdad?, ya habiendo orado por la palabra, ¿verdad?, de Dios está bendecida. Les voy a pedir, ¿verdad?, que busquemos en la palabra del Señor el libro de Juan, en Juan capítulo 12. Juan 12, 23 al 25. Cuando la tengan pueden decir Amén. amén. El que no, aleluya. Espere por mí, lo esperamos. Y dice así la palabra del Señor. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, guardará. Amén. Gracias, mi Dios. Toca nuestros corazones, Señor. Así sea, Dios. Pueden tomar asiento. Los que hemos estado aquí, ¿verdad?, en estas últimas semanas, hemos reflexionado, ¿verdad? Lo que hizo Rui al principio, pues, lo hemos hecho, ¿verdad?, en estas últimas semanas con la descripción de Jesús, de quién es Jesús en nuestras vidas. Y si recuerdan, ¿verdad?, empezamos a hablar del Hijo del Hombre, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y por último, la vida verdadera. Y aunque este último no lo leímos nosotros, el pastor lo trajo la semana pasada, y eso fue un anticipo a lo que, ¿verdad?, estamos a punto de celebrar, que es la Semana Mayor. Es la semana en la cual conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. Así que los versículos que acabamos de leer en Juan, estamos situándonos en ese periodo de la fiesta de la Pascua. Cuando la fiesta de la Pascua era un evento, todavía sigue siendo un evento que del pueblo de Israel celebraba como el evento más grande, obviamente porque es para Dios, pero era un evento mayor. Piensen en cualquier evento que conozca secular y puede imaginarse en ese evento que mucha gente viaja para llegar a esos lugares. Pues así era la Pascua. En aquel tiempo la gente viajaba para llegar a la Pascua. Y en ese momento, en los versículos que leímos, habían llegado unas personas griegas y le habían acercado a Jesús, querían verlo. Le llevaron el mensaje a los discípulos Felipe y Andrés. Y cuando Jesús los ve, los recibe con esta palabra. Ahora bien, ¿por qué contestó de esa manera? Porque Jesús estaba ya prediciendo su muerte, que su tiempo había llegado. Pero no lo hacía de forma literal. En ningún momento mencionó la cruz, no mencionó los latigazos, ni las humillaciones, ni la corona de espigas. Jesús estaba explicando por qué tenía que morir, pero lo hacía utilizando un ejemplo de un grano de trigo. Y quizás le pasó como a mí, en ese momento en que se lee la palabra por primera vez, que pueda crear un poco de confusión en Reina Valera, el texto.
Y yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que es la que entiendo que se asemeja a lo que Dios nos quiere traer hoy. Y dice así: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de vidas nuevas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Amén. ¿Y qué es un grano de trigo? Vamos a la clase de ciencia. Y antes de continuar, no les dije el tema porque siempre se me pasa. El tema de esta mañana es: dentro de la semilla está el fruto. Ese es el tema de la mañana de hoy. Pregúntale al que está a su lado dónde está el fruto. Y el que está a su lado ahora responde a dónde es que está el fruto. Amén. Amén. Ahora vamos por la clase de ciencia. ¿A cuánto le gustaron las clases de ciencia? Nadie. Dígale eso, a mí no me gustó la clase de ciencia. Amén. La clase de ciencia, bueno, ¿qué es un grano de trigo? Pues una semilla. ¿Y qué es una semilla? Una semilla es la parte dura de la mayoría de los frutos. En condiciones adecuadas puede dar lugar a una nueva planta. Es el resultado de la unidad de reproducción de las plantas y dentro tiene un embrión. O sea, dentro de la semilla ya hay vida. Yo no sé si se acuerdan en la escuela, ¿verdad? En la elemental, los experimentos que nos hacían con un grano de habichuela. ¿Se acuerdan, verdad? Todo el mundo se está riendo. Así que sí. Me acuerdo, ¿verdad? Que se tenía que hacer una planta, tenía que nacer una planta con un grano de habichuela. Y con un vaso plástico le echábamos agua. En algunos casos algodón, no sé si ustedes también. No, en la mía sí, para secarla. Y en ese momento la tenías que echar en ese vasito para ver la planta salir de esa habichuela por varios días. ¿Se acuerdan, verdad? Pues ese proceso que nosotros vimos se llama la germinación. ¿Y qué es la germinación? El proceso de germinación es un proceso biológico en cuyas condiciones favorables el embrión de una semilla despierta de su estado de reposo y comienza a desarrollarse hasta convertirse en planta que puede dar más frutos. Por ende, Jesús utilizaba el grano de trigo como ejemplo porque cuya germinación requiere de un clima cálido, suelos profundos y no necesita luz, ya que germina estando mejor en la oscuridad, o sea, debajo de la tierra. Un grano de trigo que no caiga en la tierra es un grano que no va a germinar. Así que por lo tanto era necesario esta explicación del grano de trigo, porque era necesario que Jesús explicara su muerte para la humanidad aquí en la tierra. La semilla en sí no se da por casualidad. La semilla en sí se da porque es el resultado de una reproducción. Y al igual que nosotros, no somos casualidades. Somos el resultado de que Dios nos escogió, nos conoce incluso desde antes de habernos formado, ¿verdad? Al estar en el vientre de nuestra madre, de ser un embrión, que es donde está el fruto. Ya desde ahí Dios nos está escogiendo. Pero en caso de Jesús, Jesús fue la primera semilla que nuestro Padre plantó. Ya estaba creado. Y ya tenía un propósito. Ya tenía un propósito esa semilla. Si hubiésemos caído fuera de la tierra, o sea, la semilla, nosotros hubiésemos caído en algún tipo de cemento, piedra, ¿qué hubiera pasado de nosotros? Si estuviéramos fuera de la gracia de Dios, fuera de sus bendiciones,
hubiéramos quedado solos. Pero Dios es tan misericordioso y Dios es tan amoroso con nosotros que con cada uno de nosotros que nos ha bendecido todos los días. Inclusive aún en días lluviosos. Tal vez no nos gusta todos los días de lluvia, ¿verdad? Pero es una bendición, porque nuestras plantas necesitan agua. Necesitamos un día fresco en medio de tanta calor que pueda haber. Así que inclusive la lluvia es una bendición todos los días. Y nuestra primera bendición fue tener a Jesús 100% hombre y 100% Dios. ¿Qué hubiera pasado si ese grano de semilla representado en Jesús hubiera caído en tierra, no hubiera caído en tierra de parte de Dios? ¿Qué hubiéramos sido de nosotros? ¿Cómo estuviéramos hoy en día si Jesús no hubiera venido de la tierra? ¿Verdad? El primer propósito de la muerte de Jesús fue despertar un fruto de gracia, un fruto de misericordia hacia la humanidad. Y lo mejor de todo, que esa misericordia no lleva ninguna barrera en particular. La barrera que había entre Dios y nosotros se rompió en ese momento. En Nueva Traducción Viviente leímos: a menos que sea sembrado en tierra. Es decir, que era necesario que esa semilla fuera sembrada en Jesús, en tierra. Y al igual que nosotros necesitamos que esa semilla sea sembrada en tierra. Si queremos vivir en su amor, gracia, bendición, misericordia, necesitamos que esa semilla caiga en tierra. Cristo había explicado su muerte de esta manera, primero porque tenía que vencer la muerte. Luego, para ser elevado a los cielos y estar en la diestra del Padre, para que fuese exaltado y que se doblara toda rodilla y que toda lengua fuera exaltada, que Él es el Señor, toda lengua confiese, que Él es el Señor. Por ende, era necesario que esta semilla fuera quebrantada. Porque era necesario quebrar lo que estaba perdido en la humanidad, para que pueda florecer la gracia. Se preguntarán, ¿fue fácil para Jesús el proceso de siembra? ¿Verdad que no? Quizás pensemos que en ese momento no había cuidado en la muerte de Jesús, pero inclusive aún en ese tiempo sí había cuidado de nuestro Padre Celestial, porque era necesario que esa misión se completara. ¿Quién de nosotros habría llegado a la cruz habiendo recibido lo que recibió Jesús en ese momento? Nos hubiéramos desmayado antes, ¿verdad? Piensa en esto. En el versículo 23 que leímos, Jesús menciona: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sin embargo, la muerte de Jesús no fue tomada a la ligera. Pasó por momentos de angustia, oró sin ser respondido, fue traicionado por dinero, fue arrestado, interrogado, humillado, recibió latigazos. Prefirieron un criminal por encima de un hombre que fue encontrado inocente. Fue condenado y clavado en una cruz. ¿Hay algo de glorificado en esto? No. Pero era un proceso que tenía que pasar para cumplirse la misión. Recuerden que se había dicho que un grano de trigo germina mejor en la oscuridad. Jesús tuvo que pasar primero por la oscuridad para que fuese glorificado, porque su muerte produce más fruto en lugar de haberse convertido en un rey de Israel, que era lo que la gente pensaba que iba a ser Jesús. Su muerte despertaba el Evangelio. Nosotros de la misma forma tenemos que pasar por la oscuridad, aunque no lo entendamos.
aunque nos preguntemos miles o hagamos miles de preguntas. Tenemos que pasar por el proceso de siembra en el cuarto oscuro, en el lugar donde nadie nos ve, en el lugar donde nadie se imagina donde estamos, donde no queremos estar. ¿Por qué? Porque aún Dios nos cuida y nos protege en ese cuarto oscuro. Nos da los nutrientes necesarios para salir de ese cuarto, para que despierte lo que está dormido, que es ese fruto. Si Jesús tuvo que atravesar su oscuridad, nos toca a nosotros atravesar la nuestra también. En la oscuridad de la tierra, la semilla tiene que romperse para que el tallo pueda comenzar a salir. De la misma forma, nuestra semilla tiene que romperse para comenzar a florecer. Algo tiene que despertarse en el cuarto oscuro. Algo tiene que despertarse en ese cuarto oscuro. Aunque no nos guste, aunque no entendamos pasar ese proceso, algo tiene que despertar. Si estamos ahí es porque Dios quiere que algo dentro de nosotros despierte. Si usted me puede mencionar cualquier personaje bíblico, cualquiera, además de Jesús, podemos encontrar que cada uno de ellos pasaron por una situación. No hay ninguno que haya sido, glorificado de alguna forma sin haber pasado por un cuarto oscuro. Si queremos cumplirle con su misión, con llevar su palabra, tenemos que permitirle a Dios que seamos sembrados en la tierra. De igual forma, ¿qué hubiera pasado si Jesús decidiese quedarse en la tierra para ser rey de Israel? Si en lugar de morir por cada uno de nosotros, cumplía el propósito de las personas que estaban allí en ese momento. Si lo hubiera hecho, hubiera amado más su vida que su propósito. Por eso que en el versículo 25 leímos, el que ama su vida la perderá. Y cuando decimos el que ama su vida la perderá, se refiere a lo que hacemos nosotros en nuestras vidas. ¿Cuánto amamos sus vidas? Hacen las manos. ¿Verdad? Nosotros amamos nuestras vidas, ¿verdad que sí? Porque amamos comer, amamos pasear, amamos ver a las personas que amamos. De hecho, amo este momento tan hermoso donde este templo está lleno hoy. Es parte de la vida, de nuestra vida, de lo que amamos de mi vida. Y así, al igual que cada uno de ustedes ama su vida. Y cuando Jesús dijo esto, es que tenemos que dejar de amar esas cosas. No, Él no lo dijo por eso. No tenemos que dejar nada de lo que amamos, de nuestros pasatiempos, de los platos favoritos. Como bien decía Stephanie ahorita, si quieres pasear, pasee. Lo que Jesús estaba diciendo eran a las personas que ponen en primer lugar su vida por encima de cualquier propósito de Dios. Si Jesús hubiera decidido quedarse para ser un rey, era probable que hubiese huido de la oscuridad que tenía que pasar. Y de igual forma nosotros tenemos que ser cautelosos, porque si nosotros preferimos huir de esa oscuridad, ya sea huir de nuestros problemas, huir de las confrontaciones, huir de las enseñanzas que nos corrigen y que nos transforman, de los retos que tenemos que superar, de las decisiones difíciles, que hay que tomar. Si nosotros huimos de todo eso, estaríamos huyendo de pasar por el proceso de siembra. Y estaríamos muy cómodos y siendo muy egoístas con nuestras vidas, sin buscar la forma de corregirla. Estaríamos siendo muy cómodos al amar una vida sin ser corregida y al amar una vida la cual
no le damos espacio para que Dios la transforme, estaríamos amando una vida que al final del día terminará sola, terminará perdida. Por ende, guardarnos para la eternidad es todo lo contrario a lo mencionado anteriormente. Es dejarnos ser guiados por el propósito que tiene Dios. Porque Dios sabe cuál es el propósito de nuestras vidas. Y Dios sabe cuál propósito dará más fruto. Así como la muerte daba más fruto que estando vivo, nuestros propósitos, ¿verdad? Nuestros planes quizás no den más fruto de los planes que tiene Dios para nosotros. Todo el que pierda su vida a causa de Cristo, bien dice, la hallará. Porque si Jesús tuvo que pasar el proceso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Usted sabe que del trigo, ¿verdad? Cuando hay trigo en la tierra, se produce la harina. Y de la harina, el pan que hoy en día comemos. Tenemos hambre, ¿verdad? El pan simboliza el cuerpo de Cristo. Por ende, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero también nosotros venimos de ser trigo, antes de ser moldeados en forma de pan. Por ende, el trigo también tuvo que haber sido una semilla antes de ser un trigo. Todo es un proceso. Cristo no viene a buscar gente perfecta, ya realizada. Cristo viene a buscar gente herida, porque Él sabe lo que es estar herido. Porque nosotros sabemos todo lo que Él sufrió. Nosotros también sufrimos en nuestros lugares secretos. Pero gente, Jesús viene a buscar gente, personas como tú y como yo, que permitimos que Dios sembrara. Porque la semilla tenía que ser quebrantada. Tenía que ser quebrantada para despertar algo lindo. Porque Jesús es la vid verdadera y nuestro Dios es un agricultor perfecto. Porque separado de nuestra, ¿verdad? De nuestra vid, separado de nuestro agricultor por excelencia, nada podemos hacer. Donde está Jesús, allí estaremos sus siervos. Y si le servimos, el Padre nos honrará. El pan también simboliza la unidad de la iglesia. Y una unidad, una iglesia unida, no es la más que trabaja. Más bien, una iglesia unida, lo que une a la iglesia, es que todos pasamos por el mismo proceso. Es que sabemos que aunque no sabemos cuál es tu situación, sabemos que pasaste por un proceso de siembra al igual que yo. Y por ende, somos empáticos unos a los otros. Ahora bien, ¿cuáles son los frutos del Espíritu que está escrito en Gálatas 5, 22, 23? Acompáñenme por favor a la lectura. Aleluya, Dios, te adoramos. Santo Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad es sinónimo de amabilidad. Mansedumbre es sinónimo de humildad. Y templanza es sinónimo de dominio propio. Desde que yo conozco estos frutos, yo siempre me he hecho la pregunta,
¿Cuál fruto me hace falta mostrar? Yo hace unas semanas atrás, que si no me equivoco fue el copastor que lo trajo a un estudio bíblico, lo había traído, ¿verdad?, en modo de que el Espíritu se lo presentó en ese momento. Y yo lo apunté en un papelito, lo tengo en mi trabajo, en la oficina, lo tengo pegado. Y siempre había preguntado qué fruto me hace falta mostrar. Pero estudiando esta palabra, me di cuenta de una cosa. Que hay un detalle que yo había obviado. Ahora bien, piensa en cualquier fruto que te guste. Manzana, china, pera. Es que un fruto, es que esa china, esa manzana, esa uva, no sería uva, no sería china, no sería manzana, no sería fruto en primer lugar, si no hubiese sido una semilla. Por ende, ya no es qué fruto me hace falta mostrar. Mi mentalidad de hoy en adelante es qué semilla del fruto del Espíritu me hace falta sembrar. Porque si esa semilla yo no la siembro, no pasa por oscuridad, no es quebrantada para que ese embrión despierte, no hay forma de que yo pueda mostrar un fruto del Espíritu. Y para que nazca algo hermoso tenemos que enterrar lo que ya no nos sirve. Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 36, lo que tú siembras no se vivificará si no muere antes. Así que antes de pensar cuál de los frutos debemos despertar en nuestro interior, debemos pensar en cuál fruto, en cuál proceso de semilla tenemos que pasar, tenemos que enterrar. Y en ese proceso, ¿qué es lo que tiene que morir? Por lo tanto, el amor no se despertará si no muere el odio. El gozo no germinará si no muere la tristeza. La paz no vive si no muere la guerra. La paciencia no está vivificada si no muere la prisa. La amabilidad no florece si no muere la insensibilidad. La bondad no crece si no muere, lo dije al revés. La amabilidad no florece si no muere la amargura. Y la bondad no crece si no muere la insensibilidad. La fe no florece si no muere la incredulidad. La humildad no germina si no muere el orgullo. Y el dominio propio germinará cuando muera la impulsividad. Algo tiene que morir primero para despertar el fruto. Amén. Gloria a Dios. Me gusta cuando digo el altar siempre está abierto, porque Dios siempre quiere recibirnos. Dios quiere recibirte hoy, no importa qué fruto te falte, no importa qué semilla falte de sembrar, porque Él lo va a sembrar por ti. Cuando pasamos por situaciones que no nos gustan, nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? Es normal en nuestra humanidad. Yo me lo he preguntado también. Y no es algo que no he hecho hace mucho. Hace poco también lo he preguntado. Es normal. Entendí en ese momento que hay procesos en el cual no lo vamos a poder evitar. Hay procesos en la vida que por más vuelta que le demos van a llegar. Y las preguntas no deberían ser ¿por qué este proceso? Tampoco ¿para qué son estos procesos? La pregunta debería ser, en la cual te invito a reflexionar en la mañana de hoy: ¿con quién yo estoy caminando en este proceso? Repito,
¿Con quién estoy caminando en este proceso? Si aún no lo has hecho, camina hoy con Jesús. Hoy también te invito a que pases al altar. Yo quiero orar por ti, para que sea Dios en medio de la oscuridad, que quebrante esa semilla y despierte ese embrión que está dormido, para que ese fruto nazca. Este es el momento. Gracias, Jesús.